Buenas noches, jóvenes. ¿Se escucha? Sí, Buenas doctor. noches, doctor. Sí se escucha, ¿no? Sí, doctor, claro. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Estando aquí, disculpen nomás la hora, sino que recién me desocupo, he tenido varias cosas que hacer. Continuando con lo que queda, bueno, como le digo, es antivirales no VIH, que es lo que vamos a hacer hoy día. De ahí los temas que me corresponden a mí, que es antimicóticos, que lo podemos hacer mañana, y culminamos con antihelmínticos. Y de los seminarios, antirretrovirales, si se han cumplido, y antiprotozoarios, lo voy a hacer yo porque hay varias secciones que no hay alumnos pues en los grupos, ¿no? Si hay una deserción bárbara. Tengo un aula no me acuerdo qué aula es, de 60 solamente quedan 18. 18, ¿ah? Bueno, no sé. Como yo también les he comentado, quizá ya sabrán que tengo un problema de salud y mi compromiso con ustedes hasta el final. Pero el otro ciclo puede que no los acompañe y quedará a cargo pues el doctor Kleiser, ¿no? Que usted ya lo conoce. De ahí esperando que si Dios quiere yo el 2026-1 retomo nuevamente, ya con la nueva malla curricular, que es lo que hace tanto sueño, ¿no? Sueño que farmacología ya es prerequisito como cualquier universidad normal. Pero bueno, continuando o iniciando con este temita que es antivirales. Siempre inicio esto haciendo recordar algo que ustedes ya saben del ciclo anterior, que es lo que concierne a lo que el curso de mecanismos y defensas, ¿no? Que nosotros sabemos que Whitaker clasificó a los seres vivos en 5 reinos, ¿no? Y eso todos lo sabemos, ¿no? Reino animal, reino vegetal, reino fungi, que son los hongos, reino protista, que son los protozoarios, y reino monera, que son las células procariotas donde se encuentran las bacterias. 5 reinos. Y ahora me usted dirán, doctor, ¿y los virus? Es que realmente los virus no son seres vivos, pero tampoco son seres inertes. Simplemente son partículas infectantes. No son seres vivos, porque para ser vivo tiene que cumplir funciones como función de relación, función de nutrición, función de reproducción. Y usted dirá, doctor, pero los virus se multiplican. Efectivamente, se replican, pero no se reproducen, se replican. Son simplemente partículas, digamos, inertes, partículas infectantes que están entre el medio, entre lo vivo y lo no vivo. Pero para que estos virus se repliquen, necesitan obligatoriamente de un ser vivo, es decir, de una célula. Hay virus que infectan bacterias, son bacteriófagos. Hay virus que infectan hongos. Hay virus que infectan vegetales. Hay virus que nos infectan a las células eucariotas como las de nosotros, o células animales. Entonces los virus necesitan del motor, de toda la, digamos, la fábrica, de toda la complejidad de una célula para poder replicarse. Entonces eso es lo que vamos a hablar ahorita. Por eso es que los virus son, digamos, partículas muy difíciles de eliminar. Muy difíciles. Los virus se eliminan por nuestro propio sistema inmunológico. Por eso es que mayormente los virus se combaten a través de vacunas, sueros, etcétera, como el virus de la rabia, por ejemplo. El virus de la rabia, una vez que ingresa al organismo, hay que vacunar, hay que administrar suero, inmunoglobulina. Una vez que el virus produce la enfermedad, ya no hay vuelta para atrás. Miren, imagínense el virus del SARS-CoV-2, el COVID. No hay un tratamiento específico. Lo que hay vacunas para prevenir la infección. El virus del VIH, que ya vamos a hablar, que se han hecho en seminarios, los antirretrovirales. Igual, los antirretrovirales disminuyen la carga viral, controlan al virus, pero no lo desaparece. ¿No? Los antivirales que vamos a estudiar hoy día, como los del herpes, controlan al herpes, controlan al virus, pero no lo sacan de tu organismo. Entonces, los antivirales simplemente son para controlar y evitar complicaciones. Muy diferente a los antibacterianos que hemos venido estudiando, ¿no? Entonces, los virus se clasifican en los virus en general y los
retrovirus, que es otra familia característica porque los fármacos son un grupo especial. Por eso es que se ha separado para cuestiones didácticas, ¿no? Entonces, como ya les mencioné hace un momento, son parásitos intracelulares obligatorios. Sin una célula, los virus no se pueden replicar ni cumplir ninguna función, nada. ¿Ya? Necesitan de las enzimas y las macromoléculas de la célula para poder replicarse. ¿Y qué es lo que provocan al final? Destrucción de la célula. Por eso es que provocan enfermedades. Por eso dice, esta absoluta dependencia, lo que le acabamos de mencionar hace un momento, de las funciones metabólicas de las células del hospedero, constituye la principal dificultad para la terapia antivírica. Como le digo, los virus por sí solos no tienen vida. Necesitan de una célula para replicarse, ¿no? Entonces aquí hablaremos, como le dije, de los virus que no causan inmunodeficiencia humana, o sea, no los no retrovirus. Entonces, para clasificar, o de acuerdo a este cuadro acá, que es del libro Flores, lo clasifican en los grupos de los análogos de los nucleósidos, de los cuales vamos a hablar de los principales, no vamos a hablar de todos por si acaso, como la ciclovir, valaciclovir, ganciclovir, valganciclovir. La lamivudina, que es un antiviral análogo de nucleósidos que es muy útil para la hepatitis B, también constituye un grupo de los fármacos contra el VIH, que está formado de los inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿ya? Pero se considera acá porque también se utiliza dentro para lo que es el tratamiento de la hepatitis B. Aquí tenemos la ribavirina, ¿ya? La ribavirina, la emtricitabina también que se utiliza para la hepatitis B, también es un antirretroviral. Y la ribavirina, que es un fármaco que se utiliza para el virus sincitial respiratorio. Doctor, ¿cuál es el virus sincitial respiratorio? El virus del resfrío común. Y usted dirá, doctor, pero el resfrío común no se cura solo, se da paracetamol, clorfenamina. Así es. Pero en un paciente inmunodeprimido, este virus sincitial respiratorio puede ser mortal. Le puede producir una encefalitis viral. Así que por eso se utiliza. Por eso, como le vuelvo a decir, los antivirales se utilizan para evitar complicaciones, ¿ya? O recidivas constantes. Las aminas tricíclicas cada vez en desuso, solamente lo vamos a mencionar y a dar un esquema directo, ¿no? Para saber su mecanismo de acción, como la mantadina y remantadina, útil para los virus de la influenza, tipo A, si acaso. Tenemos los análogos de los pirofosfatos, como el foscarnet, que también vamos a hablar de ellos. Los inhibidores de la neuraminidasa, como el zanamivir y oseltamivir, muy útiles dentro de los grupos, se encuentran dentro del grupo de los antivirales contra el virus de la influenza tipo A y tipo B. ¿Ya? Luego tenemos anticuerpos monoclonales, interferones, inhibidores de etcétera, ¿no? Este aquí no vamos a mencionarlo ya. Por ejemplo, el Goodman lo clasifica dentro de su acción, o sea, contra quienes actúan. Por ejemplo, tenemos fármaco contra el virus del herpes, aciclovir, fanciclovir, ganciclovir, valaciclovir, valganciclovir. Virus contra la influenza, amantadina, rimantadina o celtamivir, zanamivir. Fármacos contra la hepatitis, la lamivudina, como ven aquí, ¿no? Y otros antirretrovirales como la ribavirina que se va contra el virus sincitial respiratorio. ¿Ya? De lo que yo estoy mencionando es de lo que ustedes tienen que entender y vamos a estudiar y lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a cuadrarnos en ese sentido. Y como le vuelvo a decir, ya en el curso anterior de mecanismos y defensas ya les han explicado cuál es los grupos de los virus de los herpes virus, cómo funcionan o cómo son. Son virus, qué tipo de virus, porque recuerden que hay virus ADN y virus ARN. Eso ya les han explicado el ciclo pasado. Lo único que les voy a decir que el virus del herpes simple, que está formado por el herpes, perdón, el herpes virus, es una familia de los herpes virus o herpes viridae, que está formado el virus del herpes simple uno, virus del herpes simple 2, virus de la varicela zoster, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus del herpes humano tipo 6, el virus del herpes humano tipo 8. Eso ya les han enseñado el ciclo pasado. Ya les han enseñado, ¿no? Y eso ya les han enseñado. Eh, entonces, hay que recordar también que estos virus del herpes o herpes viridae son virus neurotrópicos. ¿Qué quiere decir virus neurotrópicos? Que tienden a almacenarse una vez que ingresan y dan la prima infección,
se almacenan en ganglios nerviosos. Por ejemplo, el virus de la varicela. La varicela te da la prima infección en los niños que se llenan de globitos de agua todo el cuerpo, ¿no? Es la prima infección. Y una vez que termina y se cura por sí solo, se va y se acumulan o se almacenan o se vuelven, digamos, latentes en los ganglios dorsales de la médula espinal. Se encuentran, digamos, en los ganglios dorsales de la médula espinal. Y ahí se quedan latentes para cuando hay, digamos, una recidiva y se recidiva como herpes zóster, ¿no? Lo mismo sucede con el virus del herpes simple uno. El virus del herpes simple uno que se da en los labios, la prima infección de niños pequeños, a veces ni cuenta se dan, se llenan de bombitas de agua que dice la abuelita, lo lamió la araña, cualquier cosa, un insecto le picó, y una vez que ingresa se almacenan en el ganglio del trigémino, que saben que tiene tres ramas. Por eso es que cuando hay las recidivas o la activación o reactivación, puede afectar toda la rama ocular, que por anatomía saben que el virus, el trigémino trae tres ramas. La rama ocular fronto, incluye maxilar que puede ir hasta el conducto auditivo externo y todo lo que es la mucosa oral, ¿no? El virus del herpes simple 2, que es el genital, que ingresa por los genitales por contacto sexual y se almacena en los ganglios del sacro, pudiendo afectar cualquier zona del perineo cuando se reactiva. ¿Ya? Y eso les han enseñado en el ciclo pasado. Y hay un aforismo que siempre dice, amores van, amores vienen, pero el herpes se queda para toda la vida. El tratamiento es para evitar complicaciones, para evitar recidivas, pero el herpes virus una vez que entra, igual que la varicela, como no. La varicela te dio una vez, tú dices, no, la varicela de una sola vez, exactamente, como varicela. De ahí aparece como herpes zóster. Igual el herpes simple, la vía genital, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, son virus que digamos del herpes. Entonces, son virus tipo ADN que ya les andé. Virus del sistema respiratorio, por ejemplo, virus ARN, etcétera. Estoy haciendo un repaso de lo que ya les han enseñado el ciclo pasado. Ahora vamos a hablar de farmacología. Hablaremos de los análogos de los nucleócidos. ¿Qué quiere decir análogo de nucleócidos? Que simulan a los nucleócidos, que son, ya saben que son nucleócidos, que son una estructura del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Recuerden que son nucleócidos, nucleótidos y forman las cadenas de ADN. ¿Para qué repetir algo que ya ustedes saben? ¿No? Entonces, los análogos de nucleócidos se van a subclasificar dependiendo de su principal acción terapéutica. Actividad predominante sobre el virus del herpes simple. Tenemos el aciclovir y valaciclovir. ¿Ya? También está el fanciclovir, penciclovir. Tenemos lo que son actividad predominante frente al citomegalovirus. Aquí tenemos el ganciclovir y valganciclovir, también como el cidofovir. Actividad predominante frente al virus de la hepatitis B. Tenemos la lamivudina. Este de aquí ya se ha hablado dentro del grupo de los antirretrovirales. Y tenemos lo que es actividad predominante frente al virus sincitial respiratorio. ¿Cuál les dije que se llamaba? Se olvidaron. Ribavarina, doctor. Ribavirina, muy bien. La Ribavirina. ribavirina, excelente. Muy bien, ¿ya? No se olviden de eso. Y eso vamos a hablar. Vamos a hablar primero de la ciclovir. Hay alguna peculiaridad de estos fármacos, los análogos de los nucleócidos, que son prácticamente moléculas inactivas. Por ejemplo, la ciclovir es una molécula inactiva. ¿Ya? Tiene que fosforilarse tres veces. Entonces, cuando yo le pregunte cuál es su forma activa de la ciclovir, es el aciclovir trifosfato. Le vuelvo a repetir. ¿Cuál es su forma activa del aciclovir? Es el aciclovir trifosfato. Pero ¿cómo se activa este fármaco? Bueno, la primera fosforilación lo hace por una enzima viral o una enzima del virus que se llama timidin, timidinquinasa viral. ¿Ya? Timidinquinasa o timidincinasa viral. El virus provoca la primera fosforilación. La segunda y tercera fosforilación ya es provocada dentro del mismo citoplasma celular, donde se ha metido el virus para infectarlo. ¿Ya?
Vuelvo a repetir, y esto es pregunta de examen, siempre pregunto eso. Quizá me anime este ciclo, quizá para el otro. Ya. Aunque el otro ya no ya le dije, va a ser el doctor Kleiser. Eh, Como les dije, timidinquinasa, ya, viral es la primera fosforilación. El mismo virus provoca su primera fosforilación. La segunda fosforilación es provocada por, segunda y tercera por enzimas celulares. Ya, miren, ¿ah? Así que aquí comienza. La acción inhibitoria del aciclovir es muy selectiva para virus del herpes simple 1, para virus del herpes simple 2 y para virus de la varicela zoster. Para el citomegalovirus no tiene actividad o es muy escasa y de aquí les explico por qué. Entonces, como ya lo mencioné, el aciclovir tiene que fosforilarse. Entonces, el primer fosforilación que se convierte en monofosfato de aciclovir se da por la timidinquinasa viral, ¿ya? Tanto el virus del herpes simple como el virus de la varicela zoster. La timidinquinasa viral. La segunda y tercera fosforilación ya es provocada por las enzimas celulares, ¿de acuerdo? Y una vez que ya está activado, es decir, el aciclovir trifosfato, el aciclovir trifosfato, ¿qué hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción entonces del aciclovir trifosfato? Es inhibir la ADN polimerasa viral. La ADN polimerasa viral, tanto el virus del herpes simple como el virus de la varicela zoster. Entonces, cuando yo le pregunto el mecanismo de acción, no tiene nada que lo que explicado al inicio es la activación. El mecanismo de acción de la ciclovir es inhibir la ADN polimerasa viral. Punto. Ese es el mecanismo de acción. ¿De acuerdo? Muy bien. Mecanismo de resistencia. Ya, pues ya se lo imaginarán. Si necesita la primera fosforilación por una enzima viral, entonces el virus deja de producir esa enzima. Disminución de la producción de timidinquinasa viral. Otra forma de resistencia, alteración de la especificidad del sustrato, es decir, cambios en el sitio de acción, que también sucede con la bacteria, que ya lo hemos estudiado, ¿no? Y alteración también en el mismo ADN polimerasa. O sea, puede ser una alteración en la timidinquinasa o una alteración en la ADN polimerasa, que es donde actúa directamente. Entonces, esos son los tres mecanismos de resistencia del, del virus del herpes simple o de la varicela zoster contra el aciclovir. Tenemos, bueno, farmacocinética. Hay algo peculiar en este fármaco, que a diferencia de los demás fármacos, su biodisponibilidad disminuye conforme aumenta la concentración que se administra. ¿Ya? Es algo que lo caracteriza la ciclovir. ¿Ya? Tiempo de vida media es aproximadamente entre 2,5 y 3,3 horas, por eso que 2,5 horas si se administra endovenoso y 3,3 si se administra vía oral. Ya, este fármaco debe administrarse cada 4 horas aproximadamente para que tenga, digamos, tener un efecto adecuado, ya que es un fármaco que depende del tiempo. La absorción, 20% en el tracto gastrointestinal, no se afecta con los alimentos, así que no hay que necesidad de tomarlo con el estómago vacío. Se distribuye ampliamente en todos los fluidos corporales. Atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica y también la placenta. Inclusive se excreta por la leche materna. Es importante saber eso, ¿por qué? Inclusive en el humor acuoso. Por eso es que es útil en infecciones oculares del herpes y también en caso de complicaciones severas como afecciones del sistema nervioso, una encefalitis herpética, por ejemplo, que se da en algunos recién nacidos cuando la mamá tiene lesiones activas en el canal vaginal. O un paciente con VIH, por ejemplo, con una enfermedad, eh, digamos, inmunodepresora o inmunodeprimidos, también puede afectar a nivel cerebral, una encefalitis herpética. También se administra esto acá obligatoriamente si es que hay una lesión de herpes ocular. ¿Por qué? Porque el herpes daña la córnea y te puede dejar ciego. Unión a proteínas plasmáticas es escasa, un 15% aproximadamente. Metabolismo es, digamos, hepático, escaso, sí, y produce ciertos metabolitos inactivos, ¿ya? El resto se elimina
de forma inalterada. La excreción se da por filtración glomerular y secreción tubular. Solamente el 2% es eliminado por las heces. Bueno, reacciones este realmente es un fármaco bastante tolerado. Y es un fármaco bastante tolerado que, digamos, no va a producir muchos efectos adversos, ¿ya? Pero me refiero a la frecuencia. Sea, que no es raro que produzca, como puede producir hipotensión, tromboflebitis, alopecia, diarrea, molestias gastrointestinales, en los casos más graves una nefrotoxicidad, como le vuelvo a decir, son muy raros, son fármacos bastante tolerados, leucopenia, mialgias, alucinaciones sagitarias, este es mucho más raro todavía que puede producir, más que todo en el uso endovenoso continuo o prolongado, y anormalidades visuales. Indicaciones. Acá vamos a dejar un resumen de cuáles son las indicaciones. Tratamiento del herpes genital inicial, o sea, la prima infección, para evitar que se esparza. Tratamiento crónico de supresión herpética recurrente, por ejemplo, que tiene un herpes simple y que está recurriendo muy seguido, se le puede administrar para supresión de la recurrencia. Tratamiento intermitente quiere decir que cada vez que aparezca, que normalmente cuando las vesículas aparecen en el labio, por ejemplo, el herpes labial, que es el más común, dura normalmente hasta 10 días. Hasta 10 días dura normalmente, digamos, la lesión. Y ahí desaparece sin dejar huella. Pero cuando cuando se da el tratamiento, las lesiones duran entre 3 a 5 días. O sea, mucho menos. Y desaparecen por completo. A eso se le da como tratamiento intermitente que ven ahí. El herpes zóster agudo, que siempre es muy recomendable tratarlo. Ni bien aparece herpes zóster, hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque puede dejar secuela dolorosa, el famosísimo neuralgia posherpética. Así que hay que tratarlo sí o sí, inmediatamente aparecen las lesiones. Pues acá dice de 7 a 10 días. La varicela. La varicela se trata pues en caso de que haya complicaciones, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, como ven aquí. Porque después los niños no digamos, no se trata normalmente con ningún fármaco, ¿no? Pero en caso que haya a un problema, porque también la varicela puede producir daño cerebral, ahí sí se administra. Muy bien. Me dan un minutito, por favor. Muy bien. Entonces tenemos el valaciclovir. El valaciclovir no es nada más y nada menos que una modificación del aciclovir para mejorar su farmacocinética. Doctor, ¿cómo así? Se le agrega una molécula de valina, que es un aminoácido, para mejorar su farmacocinética. Y no es nada más ni nada menos que un profármaco del aciclovir. Entonces, el valaciclovir
una vez que ingresa al organismo es metabolizado inmediatamente y se convierte en aciclovir. Entonces, todo su mecanismo de acción, todos sus efectos son del aciclovir, lo que mejora su farmacocinética. Entonces, como ven aquí, solamente, ojo, ojo, a diferencia del aciclovir que viene para uso parenteral, o sea, endovenoso y oral, el valaciclovir solamente viene para uso oral. O sea, para situaciones de suma urgencia o emergencia, digamos, no puede utilizarse, no va a servir, ¿no? Entonces, igual tiene que fosforilarse 3 veces, ¿ya? Ya recuerden, la primera vez por la timinquinasa viral, que lo transforma en el monofosfato de aciclovir, y luego en el difosfato y trifosfato se da y se convierte por enzimas celulares. Entonces, aquí donde mejor, la biodisponibilidad es 3,5 a 5 veces mayor, ¿ya? Mayor que la biodisponibilidad del aciclovir por sí mismo. Y acá no disminuye de acuerdo a la concentración que se le administra. Inclusive 54% es del aciclovir liberado. Tiempo de vida media inclusive aumenta considerablemente, hasta unas 6 horas, 7 horas. Inclusive dice acá que la vida de la ciclovir aumenta hasta las 14 horas en caso de que tenga una enfermedad renal crónica, ¿no? La absorción se absorbe, sí, eso sí, vía oral y se convierte rápidamente por aciclovir y valina. La valina es un aminoácido y no se ve reducida por los alimentos. La distribución sí es amplia. Su unión a proteínas plasmáticas sí mejora hasta un 19,5, 17,9% y se distribuye en todos los órganos, inclusive el sistema nervioso central, porque atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. El metabolismo, como le dije, es hepático, que puede producir un metabolito que tiene cierta actividad como 9-carboximetoximetilguanina, ¿no? Y esta se elimina por orina. Excreción renal igual, así como lo hemos mencionado, y la mayor parte pues se hace en forma inalterada, como ya lo mencioné. El metabolismo hepático es escaso, pero sí lo hay. Reacciones adversas, como dicen acá, producidas por valaciclovir son similares a las que produce la ciclovir, nada más y nada menos porque el valaciclovir es el aciclovir, sino que mejorado farmacocinéticamente, ¿no? Como las puede producir reacciones alérgicas, confusión, agitación, alucinaciones, todo lo que he mencionado hace un momento del aciclovir también las va a dar el valaciclovir. Indicaciones en ese caso, tratamiento del herpes zóster, tratamiento de infecciones de herpes simple en piel y membranas mucosas, incluyendo genital y recurrente, tratamiento del herpes labial, entre comillas he puesto fuego porque así le llaman a veces las abuelitas, profilaxis, ojo, no para tratamiento de citomegalovirus porque no sirve, como profilaxis, sobre todo posterior al trasplante de órganos. Acá hay que tener en cuenta que no hablamos acá de tratamientos rigurosos ni de casos de emergencia como una encefalitis herpética o en pacientes, ¿por qué? Porque la vía endovenosa no se puede utilizar, acá es solamente vía oral. Ahora sí el ganciclovir. Esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el ganciclovir está específicamente para, bueno, aparte que también tiene actividad sobre virus del herpes simple uno, 2, varicela zoster, también tiene actividad sobre este citomegalovirus. Citomegalovirus. Entonces, ¿por qué? Bueno, como acá activo VHS1, VHS1 y 2, virus de varicela zoster, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, virus del herpes humano 6. Como ven aquí, les voy a decir, tiene actividad sobre citomegalovirus. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la primera fosforilación del ganciclovir no se da por una timinquinasa viral, sino se da por una fosfotransferasa UL97, que el virus del herpes simple no lo tiene. Ya. El citomegalovirus, como puede ver acá, no tiene la timinquinasa viral. Y en cambio el ganciclovir no necesita de la timinquinasa viral, sino necesita de esta fosfotransferasa UL97. Me dejo entender. Entonces, la primera fosforilación del ganciclovir se da por la fosfotransferasa UL97 del citomegalovirus. La segunda y tercera fosforilación ya se da por enzimas del mismo, de la misma célula, porque su forma activa del ganciclovir es el ganciclovir trifosfato. Bueno,
El ganciclovir sí tiene cierta toxicidad, a diferencia del aciclovir, ¿ya? Inclusive acá dice que por vía oral el 6 a 9 con dosis altas puede causar una concentración plasmática de 0,5 a 1. Y la concentración en líquido cefalorraquídeo es de casi 5% de la concentración plasmática, o sea, atraviesa muy fácilmente la barrera hematocefálica. Y hay que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque mayormente el citomegalovirus tiende a afectar el sistema nervioso central, el, el órgano ocular, ¿ya? Entonces aquí su tiempo de vida media de 2 a 4 horas, aumentando hasta 12 horas en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? También se puede utilizar vía intravítrea para situaciones de citomegalovirus y afección ocular de citomegalovirus, como ya la mencioné. La absorción es tracto digestivo también cuando se utiliza por vía oral. Distribución en todo el organismo, atraviesa la barrera hematoencefálica muy fácilmente, pulmón, hígado, testículos. Su unión a proteína plasmática ha sido bastante baja, de 1 a 2%. Excreción, casi todo por la vía renal. Mecanismo de resistencia, pues así igualito que también aparecen por acá. Mutación del gen UL97, produce una reducción de la fosforilación intracelular. Mutación en el gen POL que origina las alteraciones funcionales del ADN polimerasa viral. Ya, bueno, no sé, el Foscarnet vamos a hablar después. Ahora, entonces, el ganciclovir, al igual que el aciclovir, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibe el Inhibe. ADN de la polimerasa viral. Así es, muy bien. El mecanismo de acción del ganciclovir también es el mismo que el aciclovir. Inhibir la ADN polimerasa viral. Y punto. El valganciclovir, así similar como hemos hablado del valaciclovir, el valganciclovir es una forma de, digamos, de mejora del ganciclovir para tener una mejor farmacocinética. Pero eso sí, solamente para uso oral. Mejora hasta 10 veces su biodisponibilidad, como dice. Administra de forma oral que requiere alta dosis, por lo que se restringe su uso a solo terapia de mantenimiento. ¿Ya? Solamente terapia de mantenimiento. ¿Por qué? Porque como le vuelvo a decir, no se utiliza para vía endovenosa. Entonces, para situaciones de suma urgencia no va a servir. Tiene hasta 100 veces superior a la de la ciclovir su actividad. Entonces, la absorción, como ven acá, es aproximadamente 60% luego de su administración. ¿Ya? Eh, 900 miligramos por vía oral del valganciclovir, ¿ya? Es equivalente a la administración de ganciclovir intravenoso de 5 miligramos por kilogramo una vez al día. ¿Ya? Igual se distribuye por todo el organismo. ¿Ya? Su concentración más es 1% del ganciclovir. Como le digo, inmediatamente se administra, se va hacia donde tiene que actuar. Ven ahí, el valganciclovir se hidroliza rápidamente a ganciclovir. Metabolismo en la pared intestinal, que se convierte el valganciclovir en ganciclovir y en el hígado, donde se va a metabolizar también. La principal vía de eliminación es por excreción renal como ganciclovir. ¿Ya? Entonces, al igual que el anterior, todo su mecanismo de acción, todos sus efectos, va a ser lo mismo que el ganciclovir. ¿De acuerdo? Acciones adversas, bueno, puede producir. Bueno, el ganciclovir en sí eh, es un fármaco tolerado, pero es un poco más tóxico que la ciclovir. Puede provocar neumocitopenia, mira, un porcentaje hasta de 40% es alto. Trombocitopenia un 20%, anemia un 4%, fiebre y erupciones un 2%, alteraciones neurológicas, gastrointestinales y hepáticas 1%. Puede causar hemorragia, desprendimiento de retina. Eso sí es muy, muy raro, ¿no? Eso sí, hay que tener precaución en el embarazo ya que tiene una toxicidad embrio fetal. Indicaciones: retinitis, colitis, esofagitis, neumonía, otras afecciones producidas por virus, por citomegalovirus, ¿ya? Inclusive el virus del herpes, este, no, el herpes humano tipo 6, que es un virus diferente, el virus de Epstein-Barr, ¿no? Tratamiento precoz preventivo de infecciones en pacientes sometidos a trasplante de órganos con alto riesgo de desarrollar infección. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de los análogos de glucósidos que tienen actividad sobre los herpes virus. Ahora hablaremos de la ribavirina. La ribavirina también es un análogo de los nucleócidos, pero tiene acción sobre virus tipo ARN.
que es el virus sincitial respiratorio. Por eso dice, la acción de la ribavirina es específicamente para infecciones graves por el virus sincitial respiratorio y tiene cierta actividad sobre el virus de la hepatitis C. También tiene que fosforilarse 3 veces, pero este de acá se fosforila las 3 veces con enzimas celulares. No necesita la primera fosforilación del virus ni nada de eso. ¿Ya? No depende del virus. Por enzimas celulares se fosforila 3 veces. Entonces la fórmula activa es la ribavirina 3-fosfato. ¿Ya? Esto sí inhiben, acá no inhiben la ADN polimerasa viral porque esto es virus, el virus sincitial respiratorio es virus ARN, que lo que hace inhibe ciertas enzimas que van a evitar la incorporación, se van a incorporar al ARN alterándolo por completo. Biodisponibilidad del 50%, tiempo de vida media aproximadamente, tiempo de vida de eliminación de 27 a 36 horas. Se absorbe en la porción, eso es importante, la porción final, perdón, proximal en el intestino delgado. Sabemos que la porción proximal es el duodeno y yeyuno. Distribución, mínimo volumen de distribución de 10 miligramos por kilogramo, mínima unión a proteínas plasmáticas. Bueno, metabolismo y excreción es metabolismo hepático y excreción renal. Acciones adversas, como viene en aerosol, puede producir irritación de conjuntivas, erupciones, disminución de la función pulmonar. Esto es muy raro que puede provocar. Si se utiliza por vía oral, fatiga, tos, erupciones, prurito, insomnio, disnea, anemia. Contraindicaciones, la vieja confiable, como siempre les he dicho, la hipersensibilidad, embarazo, cardiopatía inestable, hemoglobinopatías. Hay que tener en cuenta eso. Hasta ahí hemos hablado de los análogos de los nucleósidos y hablaremos de los análogos de los pirofosfatos. Acá tenemos el conocido foscarnet. Es un análogo organo del pirofosfato inorgánico, de amplio espectro, porque tiene tanta actividad contra ADN y ARN. Entonces tiene actividad frente a todos los virus del herpes. Y aparte VIH-1, VIH-2, hepatitis B y virus de la influenza. Tiene actividad sobre citomegalovirus resistentes a ganciclovir y virus del herpes simple resistente a la ciclovir. ¿Por qué se utiliza en esos resistentes? Porque este fármaco, el Foscarnet, no necesita fosforilarse, ya que en sí viene fosforilado, ya que es un análogo de los pirofosfatos. Entonces, por eso dice, a diferencia del ganciclovir y aciclovir, no requiere fosforilación intracelular por enzimas víricas ni celulares. O sea, no necesita ser activado. ¿No? Ya viene, digamos, en su forma activa. ¿Y qué es lo que hace en su forma activa? En el virus del herpes simple inhibe la ADN polimerasa viral, que es lo que me importa en la acción contra los virus del herpes. Ya, inhibe la ADN polimerasa viral igual. Bueno, si una biodisponibilidad pobre oral de 12 a 20%, por lo que mayormente utiliza por viento venosa. Distribuye en todo el organismo, atraviesa el líquido cefalorraquídeo y aumenta su penetración con inflamación meningia. Y también tiene infiltración o ingreso al hueso. No tiene metabolismo y se elimina de forma exclusiva por la orina de forma activa o inalterada. ¿Ya? Acciones adversas puede provocar convulsiones en pacientes que ya tienen insuficiencia renal y se le administra el Foscarnet. La nefropatía tóxica y la uremia es menos del 1%. Náusea, vómitos y diarrea entre un 47 y 30. Lo más raro, pero severo, es supresión de la médula ósea. Puede producir cefalea, convulsiones, cambios en el estado mental como depresión, confusión y ansiedad en al menos 5% de los pacientes. Las complicaciones respiratorias como la tos y la disnea, que es muy raro en ese tipo, pero que puede provocar. Indicaciones: se utiliza mayormente, es menos tóxico que el ganciclovir, por eso dice es una alternativa válida y menos mielotóxica, porque la ciclovir tiene cierta toxicidad en la médula espinal, menos mielotóxica que el ganciclovir en el tratamiento de infecciones por citomegalovirus, por virus del herpes resistentes, pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Etcétera. Muy útil, como les dije, en uso de cepas resistentes a los virus ya estudiados. Interacciones, efecto nefrotóxico aditivo, ya saben, como los aminoglucósidos, anfotericina B, ciclosporina A, ritonavir, saquinavir.
Precaución con fármacos que afectan la calcemia como la pentamidina y si se asocia con ganciclovir, no mezclarlo. Se puede administrar en dos frascos diferentes. Muy bien, tenemos las aminas tricíclicas. Ahora pasamos al grupo de los fármacos contra la influenza. Las aminas, las aminas tricíclicas o adamantanos, tenemos la amantadina y la rimantadina, son activos o frente al virus de la influenza tipo A. Nada más tipo A. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben la replicación viral al bloquear una proteína propia del virus llamado M2, ya que es una proteína de membrana, ya que digamos es un canal iónico activado por ciertas moléculas ácidas y para liberación de la nucleocápside luego de la fusión viral con la membrana del endosoma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelvo a repetir, la M2 eh, permite la liberación de la nucleocápside luego de la fusión viral con la membrana. ¿Qué quiere decir? Miren aquí ingresó el virus, ingresó el virus, y una vez que ingresa, empieza, digamos, a replicarse, empieza a replicarse, ¿no? Para poder salir. ¿Qué es lo que hace digamos, esta proteína? Liberación de la nucleocápside y luego la fusión viral con la membrana del endosoma. Estos puntos rojos son la proteína M2. Como ustedes pueden ver, y lo que menciona acá, que hace es una proteína de membrana que se necesita para la liberación de la nucleosis y luego la fusión viral. ¿Qué quiere decir? Cuando el virus formado, ya está formado, entonces está formado, tiende, realiza la cápsula, como ven aquí, para poder luego funcionarse la membrana y liberarse. ¿Qué es lo que hace la mantadina? Bloquea esta proteína M2, como ven, de acuerdo a esto acá. ¿Y qué pasa al, al impedir? ¿Qué es lo que sucede? El virus no puede eclosionar, o sea, queda envuelto. Y al no eclosionar, no provoca, digamos, lo deja inerte al virus, ¿no? Bueno, la resistencia a los matados se genera por situación de aminoácidos en la proteína M2. Puede provocar ocurrencia resistencia cruzada a todos los inhibidores M2. Y este de aquí no afecta a los inhibidores de la neuraminidasa ni a la ribavirina. Este es los primeros principales parámetros, digamos, comparativos, ¿no? Para que tengan una idea, nomás, como les dije, este fármaco ya casi en desuso. Lo que sí que sabe, por ejemplo, aquí que la manteína tiene un tiempo de vida media menor que la rimantadina, de 12 a 17 horas, mientras la rimantadina hasta de unos 1,5 días. Metabolismo, la mantadina no se metaboliza, en cambio la rimantadina sí en el hígado. Excreción renal 90% por filtrado glomerular y la rimantadina 25% inalterado. Indicaciones, como le dije, es profilaxis y tratamiento de la infección contra el virus de la influenza A, no la B. Y también como tratamiento profilácticos en pacientes que no están vacunados y que tienen que ir a una zona endémica. Contraindicaciones, hipersensibilidad, la vieja confiable. Hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal y en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva puede provocar hipotensión ortostática o edema periférica, ¿no? Como ven acá, la manteína puede empeorar su condición. Inclusive tenemos otra contraindicación. La mandarina puede empeorar los problemas mentales asociados a la psicosis, pudiendo producirse alucinaciones, confusiones y pesadillas. Entonces hay que tener precaución en ese aspecto. Efectos adversos muy frecuentes de edema en piernas, manchas de color rojizo, frecuentes, somnolencia, insomnio, depresión, alucinaciones, raras, convulsiones y muy raras, problemas medulares como disminución de los glóbulos blancos, leucopenia, aumento reversible de las enzimas hepáticas, insuficiencia cardíaca congestiva, fallo cardíaco, fotosensibilidad, etc. Hay que tener mucho precaución. Pero como ven acá es muy, muy raro. Interacciones con el alcohol, no debe administrarse con alcohol. Tampoco, digamos, utilizarse con trimetoprim. Eh,
evitar el uso con quinina o quinidina. La quinidina, recuerden que es un antiarrítmico de grupo 1A. Entonces hay que tener precaución porque el uso concomitante puede aumentar los efectos tóxicos del fármaco. Evitar en pacientes con Parkinson que están tratados con tioridazina y amantadina. Bueno, ahora tenemos los inhibidores de la neuroaminidasa. Ya el último para acabar. Alguien habló, alguien. A ver, esa pregunta dice acerca del paciente con síntomas de virus por VIH ha desarrollado, en todo caso, si es que del fármaco, digamos, situaciones así distintas, ¿no? El ganciclovir es un poco más complicado, más, digamos, tóxico. En todo caso, pero si ya tiene citomegalovírus y se ha provocado una falla renal secundaria a Foscarnet, hay que ver si que este citomegalovir es sensible al ganciclovir o al valganciclovir. Igual hay que modificar la dosis de acuerdo al grado de insuficiencia renal que tenga. Lo mismo sucede con el Foscarnet. En todo caso, si ya tiene falla renal, pero necesita tratamiento sí o sí de citomegalovirus, porque es un paciente inmunodeprimido que está con VIH, se utilizaría, digamos, con dosis reguladas para estadio renal que tiene el paciente, ¿no? Porque no queda de otra. Al menos con lo que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Bueno, para culminar tenemos los inhibidores de la neuraminidasa. Este fármaco se hizo famoso en la época, ¿se acuerdan? Antes de COVID tuvimos una pequeña epidemia de la gripe H1N1, ¿no? Que es un tipo de la influenza tipo A, ¿ya? Este de aquí, estos virus, el virus de la influenza tipo A y el virus de la influenza tipo B, tienen una enzima llamada neuraminidasa o llamada sialidasa, ¿ya? Que es importante pues, para el virus de la replicación. Entonces hay que tener en cuenta que virus, una vez que ya se forma en la célula, ya está para liberarse, se une a través de una enzima, bueno, el ácido N-acetil neuramínico, que provoca la escisión y con ello impide la inactivación vírica. O sea, ¿qué es lo que hace una vez que lo que promueve la penetración del virus al interior de la célula y facilita la liberación a partir de las células infectadas extendiendo la infección? Entonces, una vez que la célula se forma, el virus se forma se queda unido a través de una enzima que es la neuraminidasa. Entonces, eh, esa enzima va a provocar, digamos, esa escisión. O sea, el virus sale y se queda unido todavía. Entonces viene la enzima neuraminidasa y libera al virión. O sea, el virus infectante sale a buscar otra célula que infectar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Como ven acá, previenen la infección y disminuyen la gravedad de las enfermedades como la H1N1, que son de la influenza, ¿no? Entonces, como ven acá, es una eficacia clínica y una acción selectiva inhibidora de la enzima de neuraminidasa. Ahora, como le vuelvo a repetir, qué es la neuraminidasa? Es una enzima del virus de la gripe A o de la influenza A de tipo B. Permite la liberación de los viriones, como le dije, y el virus una vez que se va a liberar queda unido a una proteína que viene de la neuraminidasa y las libera. Impide la inactivación del virus por el moco del tracto respiratorio, como que por eso dice cialidasa, que quiere decir que va a atacar a las cialomucinas, para que el moco se quede fluido. Impide la inactivación, como se facilita la entrada del virus en células epiteliales, induciendo la apoptosis cerebral, la apoptosis celular. Promueve síntesis de interleucinas, que son moléculas proinflamatorias. Por eso que dice acá, su inhibición reduce de forma importante la capacidad patogénica del virus gripal. Entonces ya sabemos que lo que hace la neuraminidasa, estos fármacos van a inhibir a esa neuraminidasa, ¿no? Evitando la liberación de viriones, como ven, y promoviendo el agrupamiento entre ellos, formar conglomerados. Son análogos del ácido ciálico que inhiben selectivamente la neuraminidasa, tanto el virus de la influenza A como el virus de la influenza B.
La neuraminidasa, como ven, cortan los residuos del ácido ciálico que está unido para liberar los virus de las nuevas células. ¿Ya? Entonces, si yo inhibo la neuraminidasa, pues ¿qué voy a provocar? Que el virus no se libere y termine, digamos, permaneciendo unido a la célula y luego ser fagocitado o eliminado por el sistema inmune. En ausencia de la neuraminidasa, la hemaglutinina del virus se une al ácido cílico de otras partículas víricas para formar grupos, impidiendo así la liberación del virus, lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces tenemos el zanamivir, solamente se utiliza por vía inhalatoria, ¿ya? Una biodisponibilidad muy baja, también su unión a proteínas plasmáticas es baja, como ven. Entonces, también el 15%. Se metaboliza en el hígado, no sufre cambios, ¿ya? Ni es metabolizado, ¿ya? Y se excreta por vía renal sin cambios, ¿ya? Bueno, su excreción urinaria es de un 90% en 24 horas con un tiempo de vida media de 2,5 a 5. Sanavicía atraviesa la placenta, ¿ya? Hay que tener precaución, aunque no se han determinado malformaciones o algo, ¿no? Entonces acá está por vía intranasal inhalada, acá está, digamos, el resumen y las contraindicaciones, la vieja confiable, hipersensibilidad, ¿no? Recuerde que el Sanamivir viene para vía inhalatoria, de cerca del otro fármaco que vamos a hablar. Acciones adversas, como es por vía inhalatoria, puede provocar algunas molestias, pero luego no es como no es sistémico, ¿ya? Está indicado, digamos, tratamiento de cuadros gripales severos y si se necesita, digamos, necesario comenzar la administración antes de que transcurra 48 horas. O sea, tiene que ser rápido. Ni bien aparece, hay que empezar a tratar. Y por último tenemos el oseltamivir, que es un familiar, pues, ¿no? De la zanamivir, también inhibe la neuraminidasa, pero esto se administra por vía oral, ¿ya? Tiene una biodisponibilidad del 79%. Tiene una proteína plasmática de forma escasa y su metabolismo es hepático, como dicen acá. Su excreción tiene eliminación renal, o sea, fue filtración y secreción tubular. Y hay que tener en cuenta eso, con un tiempo de vida media entre 1 a 3 horas. Entonces, si ustedes ven acá, dice, está contraindicado para variar la vieja confiable en hipersensibilidad. Ya, es una categoría C del embarazo. Ok. Es el oseltamivir. Ambos, el oseltamivir vino, lo trajeron acá al Perú en la época de la H1N1. ¿Ya? No hubo una mayor, digamos, resultados significativos entre la muestra donde se utilizó el oseltamivir y donde no se utilizó en la recuperación de los pacientes con H1N1, ¿no? Pero igual se sigue utilizando todavía. Muy bien, preguntas, preguntas jóvenes, no hay preguntas. Bueno, jóvenes, entonces si no hay preguntas, eh, dejamos aquí, acabamos esta primera parte y faltan las partes que vamos a ver si mañana me conecto un poco más temprano para poder culminar con tranquilidad, ¿ya? Lo acabo de mencionar temprano, muy posiblemente no esté yo, ¿ya? Pero va a coordinar, posiblemente, no tampoco he dicho que no, nada está dicho, posiblemente no, y tenga que hacerlo, digamos,